Buenos días, Dios te bendiga, amigo que me escucha, amada iglesia, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de ustedes y de nosotros. En esta hermosa mañana traigo un tema súper poderoso y es siguiendo con lo de la venida del Señor. Pero aquí vamos a hablar de aquella alma que en medio de esa gran tribulación, cuando se abra, dice, el sexto sello, dice que Juan va a ver unas almas que están debajo del altar, el altar que está en el cielo allá de Dios. Y dice que esas almas le van a decir al Señor como reclamándole: Señor, pero ¿hasta cuándo tú juzgas y peleas nuestra causa? Que nos han matado. ¿Hasta cuándo tú vas a vengar eso? Y él le dice: tranquilo, estén quieto. Y lo manda que lo vistan de ropa blanca. Y le dice que se estén quietos hasta que su consiervo, sus hermanos que todavía están en medio de esa gran tribulación, que el número se complete, que el número que falta todavía, porque es que es como él le dijo a la iglesia de Esmirna, que Satanás echaría a alguno de vosotros en la cárcel, porque es que hay un número, porque por eso el misterio es que Pablo dijo: no todos moriremos, no todos dormiremos. La palabra dormir es eso mismo, no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que todos seremos arrebatados a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima, que está en Apocalipsis, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces lo que habramos quedado ¿de dónde? En ese entonces, ese mismo entonces. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Quiénes son esa gente? ¿Y quiénes son los que faltan? Según lo que está escrito. Así que vamos a leer en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 7 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el jade le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con fiebre, y con fiera de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, dice Juan que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo mismo que hemos venido enseñando casi en todas las enseñanzas que yo tengo en mi canal. Mi canal es, usted lo encuentra en YouTube, José Nolasco, @gmail.com 2810. José Nolasco, @gmail.com 2810. Y ahí usted va a ver todas las enseñanzas que habla de todo eso. De la multitud con ropa blanca, la final trompeta, la primera carta de Tesalonicense y la segunda también, porque Pablo escribe la segunda. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? El libro de Apocalipsis, no sé si la mayoría lo han leído. Usted se ha preguntado y ha dicho: ven acá, se supone que si la iglesia está en el cielo, ¿por qué que la Biblia dice que hay gente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Por qué? Si se supone que ya esa gente se fueron para el cielo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Que dice que cuando se abrió el quinto sello, dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Lo mismo que habla Apocalipsis 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que cuando se toca el quinto sello dice que Juan va a ver parte de esa persona que han muerto ya en medio de esa gran tribulación, y ellos le reclaman a Dios y dicen, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos le están haciendo una reclamación a Dios. Ahí no están todos todavía, eso es una parte que mueren. Entonces, cuando tocan el quinto sello, es que ellos le van a reclamar a Dios y le van a decir: ¿hasta cuándo tú vas a permitir que esa gente hagan y deshagan, y hasta cuándo tú vas a vengar nuestra muerte? Entonces, mire lo que se le dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué le dicen un poco de tiempo? Porque es que 3 años y medio, 42 meses, 1260 días significa, o tiempo y la mitad de un tiempo significa poco tiempo, que es una simbología. Poco tiempo es lo que significa.
La gran tribulación es poco tiempo. Por eso Jesús dijo que si aquellos días no hubiesen sido acortados, nadie sería salvo. O sea, nadie sería salvo de que lo maten, de quedar vivo. No es de eso, no. De la salvación o de la condenación es que está hablando Jesús. ¿Entiendes? Que la mayoría se condenarían, hasta aún los escogidos pudieran fácilmente ser en medio de esa. ¿Qué es eso lo que está diciendo Jesús? Entonces dice, se le dio ropa blanca y se le dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No lo estoy inventando yo. Apocalipsis 6 del versículo 7 en adelante habla eso, que hay un número que el Señor determinó que tienen que morir, tienen que ser mártires en la gran tribulación, pero no es todo que van a morir, no es todo. Por eso Pablo dice, digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta de Dios, y el Señor con voz de arcángel, se tocará trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, pero ahí es que está el misterio, de que hayamos quedado de dónde. Siempre van a quedar gente viva, pero hay un momento específico, los que hayan quedado de aquí, en medio de esta tribulación que está pasando, y que hay gente muerta, que está en el cielo abajo del altar, reclamándole a Dios que hasta cuándo Él lo va a vengar. ¿Y qué se le dice? Estése tranquilo, le ponen ropa blanca, estése quieto por un poco tiempo, que hay un número que ha de ser muerto como ustedes, su consiervo y sus hermanos. ¿Por qué usted cree que lo llaman hermano? ¿Y por qué que la iglesia nunca se fue? Nunca. Una persona que no está inscrito en el libro de la vida no es hermano, no es hijo de Dios, no es hijo. Por eso le llaman su consiervo y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces, después, en el versículo 12, que se efectúa el arrebatamiento. Míralo aquí, es después. Míralo aquí en el versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, en el sexto sello que se efectúa el arrebatamiento, y dice, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia, y la luna se volvió como de sangre, y las estrellas cayeron del cielo, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24. Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, porque se va a volver como tela de silicio. Dice, se va a volver como sangre. Tela de silicio era como sangre, una tela roja color vino, sangre como la higuera que deja caer. Dice que las estrellas van a caer, lo mismo que Jesús está diciendo en Mateo 24. Lo que pasa es que la iglesia no cree, porque ha abrazado un falso arrebatamiento. Y mírenlo aquí, el arrebatamiento también está. Después que Juan ve, después que tocan el quinto sello, Juan ve las almas de gente que ya habían sido muertos, y ellos le están reclamando al Señor, ¿hasta cuándo juzga y pelea nuestra causa? Y se le dice, vístanlo de blanco y aguántense un poco de tiempo, que hay unos hermanos suyos, unos consiervos de ustedes, hermanos suyos, que también tienen que ser muertos como ustedes. Pero no son todos, es un número que el Señor determinó que tiene que ser mártires. ¿Entiendes? Que por eso es que Pablo dice ese misterio, que no todos lo olvidemos. Ahí se cumple la iglesia de Esmirna, que el Señor le dice, Satanás echará en la cárcel a algunos de ustedes por 10 días, representando poco tiempo. Y no teman a lo que van a padecer, ser fiel hasta la muerte. Ve, búscalo en la iglesia, en Apocalipsis 2, la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, Él le promete, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra guardar no significa que te va a sacar, que te va a llevar. Léete a San Juan 17, cuando Jesús ora y dice, Señor, orando por su iglesia, y dice, no te pido que lo quite de este mundo, no te pido que te lo lleve, sino que lo guarde como yo lo he guardado, que solamente se perdió el hijo de perdición. Guárdalo, y no solamente a ellos, sino a los que han de creer a través de ellos, y eso que creyeron a través de ellos, fuimos tú y yo. O sea que si tú estás creyendo que te va antes, estás equivocado, mi amigo, porque en Apocalipsis nunca la iglesia se ha ido, nunca. Léelo tú mismo y averíguate quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo, si supuestamente la iglesia está en el cielo y que por 7 años? ¿Quiénes son esa gente? ¿Por qué se efectúa el arrebatamiento después que esta alma le reclaman a Dios que lo juzgue, que vengue su muerte? Y él le dice, no, te dejen quieto, y lo manda a vestir de blanco. Dejen quieto, que hay unos hermanos suyos, consiervos suyos allá en la tierra, que están pasando la gran tribulación, que tienen que ser muertos también como ustedes. Tienen que ser muertos. Y cuando se complete ese número, entonces ahí se da el arrebatamiento del versículo 12. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Está viendo, el sol se oscurecerá, lo que dijo Jesús, Mateo 24. La luna no dará su resplandor. O sea que la luna, el resplandor, ya no lo va a dar. ¿Por qué? Porque dice, se volvió toda como de sangre. Por eso, mira, se volvió como tela. Entonces dice, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Oh, pero qué coincidencia, que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo como la higuera cuando la sacuden. Y aquí está diciendo eso mismo. Qué coincidencia, No es coincidencia, es que se va a cumplir como Jesús lo dijo en Mateo 24, que es un engaño, una fábula, que vino desde la Iglesia Católica por sacerdotes jesuitas e infiltraron esa doctrina de que la iglesia se iba antes. Y nunca Jesús dijo eso, dijo después de la tribulación de aquellos días. Después. ¿Tú alguna vez te has preguntado quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Que aparecen en Apocalipsis hasta el final. Todo el tiempo hablan de ellos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12. Ve ahí, pregúntate, ¿quiénes son esos dos grupos que aparecen ahí? Que aparece la mujer, ¿entiendes? Con una simbología de 12 estrellas, no me acuerdo si es cosa, y dice, representando las 12 tribus de Israel, y dice que a ella se le va a guardar por tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo, que representa poco tiempo, 3 años y medio. Los 3 años y medio no son literal, sino que simbolizan poco tiempo. Y como el dragón no pudo alcanzarla a ella, vencerla a ella, entonces dice que va contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces usted va a seguir creyendo esa mentira, donde aquí te estoy mostrando que hay unas almas que están reclamándole a Dios en Apocalipsis 6, del versículo 7 en adelante, reclamándole a Dios que por qué Él no juzga y pelea su causa. Y está diciendo que esta gente guardaba los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo estaba con ellos. Entonces vieron que no se fueron nunca a la iglesia antes, es hasta el final que estaba la iglesia aquí. ¿Por qué guardaban los mandamientos de Dios? Pues se supone que si usted se quedó en la gran tribulación, según tienen vendido entre comillas, es porque no guardaba los mandamientos de Dios, ni tenía el testimonio de Jesús, porque usted pisoteaba esa sangre preciosa, ese sacrificio tan precioso que abre el libro de los Hebreos, que el que pisotea esa sangre, mire, para él ya no hay más sacrificio. Entonces usted cree que la iglesia se fue, donde aquí está diciendo claro, y está diciendo, efectuándose el arrebatamiento, en el versículo 12 del capítulo 6, los sellos, donde habla de los sellos, dice que hubo un gran terremoto. Bien, las estrellas cayendo, como dijo Jesús en Mateo 24, y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, lo mismo que dijeron los profetas, uno de los profetas, no me acuerdo si es Malaquías, que dijo que el cielo se va a enrollar como un pergamino. Pero claro está, todo eso va a ser en diferentes escenarios, no es de una vez, desde que se suene la final trompeta que va a pasar eso, no, porque es que hay escenario, hay capítulo, hay escena, y todo tiene que acontecer como los profetas lo dijeron, ¿entiendes? Es por capítulo que van a suceder, mientras la iglesia, ya después que hayan quedado, los que queden vivos, cuando entre el número que hayan de ser muertos, ¿verdad? Más los que queden vivos, ahí es que se tocará la final trompeta. Después que estas almas están reclamando, el Señor está diciendo, claro, estén quietos, que hay un grupo que tiene que entrar, gente que ya fueron designados, que van a tener que ser mártires. Cuando ese grupo entra, entonces en el versículo 12 se efectúa el arrebatamiento, que ahí es donde dice Jesús, el sol se oscurecerá, y lo dice ahí en el versículo 12, que yo no estoy inventando.
es que lo dice, que cuando se abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia, la luna se volvió toda como de sangre, las estrellas cayeron del cielo, lo mismo que Jesús dijo en Mateo 24, que no inventando, que yo simplemente estoy leyendo, y como Dios me abrió el entendimiento para entender, entonces te puedo explicar, pero yo no estoy interpretando nada, estoy diciendo lo que dice. Lo mismo que habló Jesús en Mateo 24, por eso él dijo, mirad, se lo he dicho todo antes, todo se lo dije antes para que después no tengan excusa, ¿entiendes? Entonces dice, el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolló, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Ya eso, ¿cuándo va a ser? Que todo monte y toda isla se van a remover de su lugar. Cuando entonces él aplasta a sus enemigos por el estrado de sus pies y se siente, entre al Padre y se siente, le entrega al Padre y se siente en el trono blanco, que ahí es que dice que el sol se va a chipear y la tierra ya no se halló más. Ahí es que se va a efectuar eso, porque es que todo es en escena, no es de una vez todo que se va a desbaratar todo, no. Es en escena, porque es que entra el día del Señor, y cuando entremos al día del Señor se va a cumplir todo, como una película que usted está viendo y tienen diferentes escenas, así. Ahí es que todo monte y toda isla, ya en la segunda resurrección es que va a pasar eso. Cuando se siente, cuando Jesucristo aplaste a sus enemigos por el estrado de sus pies y le entregue al Padre, él mismo entra al Padre. Y el Padre toma el control ahora y se siente en su trono para la segunda resurrección, el juicio de los que se perdieron, de los que murieron sin Cristo, de los que se pusieron la marca. Van a ser resucitados en la segunda resurrección. Y el que resucita en la segunda resurrección fue porque está condenado. Entonces velemos nosotros por resucitar en la primera resurrección. Entonces dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Está viendo? El gran día de su ira. La palabra gran día de su ira no está hablando de acontecimientos, sino el gran día de su condenación ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su condenación, porque ese día es que el que no entró al arca, como dijo segunda de Pedro 3, que el Señor no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos entremos al arca, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, iglesia, amigo que me escucha, no me crea a mí, léelo tú mismo. Apocalipsis 6, del versículo 7 en adelante. Léelo tú mismo. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Entonces, es un cuento, un mito que se nos ha vendido por muchos años. Por mucho, porque es que el mundo entero está bajo el maligno y la iglesia nunca se ha ido en Apocalipsis. Lo que pasa es que la gente quiere que diga iglesia, y no es iglesia que tiene que decirte, es lo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque que si tú eres inteligente, hazte esta pregunta: si se supone que la iglesia se fue, tú mismo efectúas un arrebatamiento, se fue la iglesia ahora mismo, los que guardaban los mandamientos de Dios, los que todo el tiempo predicaron que Cristo venía, que esto, que aquello, que hay que mantenerse en santidad y que esto. ¿Y cómo es que si esa gente se fueron para el cielo, entonces aquí hay gente que muriendo por Cristo, guardando los mandamientos de Jesucristo y teniendo su testimonio? ¿Cómo es así? Si ya ahí no hay que guardar nada porque la gracia se acabó, supuestamente, que ahora es lo que hay que dar su vida, ya se decapitar. ¿Y cómo es que la Biblia lo llama de que está bienaventurado a esta gente? Y que su obra con ellos siguen, porque que es un cuento, la iglesia nunca se fue, nunca antes, Jesús dijo después. Tú no ves que aquí en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis es que se efectúa el arrebatamiento después que las almas que murieron por Cristo, que fueron decapitadas una parte, porque hay otra que falta todavía, en medio de esa gran tribulación, los que están ya, cuando se abre el quinto sello, ellos reclaman a Dios y le dicen: ¿hasta cuándo que tú vas a juzgar nuestra causa y nos va a vengar? Y se le dice: tranquilo, y se le vistió de ropa blanca y se le dice: quieto, que los consiervos de ustedes que todavía están allá pasando eso,
¿Eh? Pero esa gente que están ahí reclamando también habían sido decapitados. Y están reclamando. ¿Por qué ellos reclaman? ¿Hasta cuando juzgue y pelea? Nosotros que nos mantuvimos firmes hasta el final, guardando tu mandamiento y teniendo el testimonio. Esa gente lo dice ahí, que guardaban el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Entonces, está viendo que es una mentira, una fábula. Que esa gente, y que no se quedaron, y que no pasaron por la gran tribulación, y que porque no estaban listos. Eso no es lo que dice ahí, porque es una mentira. Que el mundo entero está bajo el maligno, se inventó el maligno para hacerte creer en ese falso arrebatamiento. Cuando Jesús dijo después de la tribulación de aquellos días. Y Jesús, el que se desvía de la doctrina de Jesús, mi hermano, mire, no tiene la verdad, no la tiene la verdad. Porque es que la verdad es Cristo. El único camino es Cristo y a quien Él quiera revelársela en su misericordia. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia nunca se fue en Apocalipsis. Porque es que los estudiosos están buscando la palabra iglesia. Y en la única parte que van a encontrar eso es en Esmirna, Apocalipsis 2, que habla de Esmirna, y a la iglesia de Filadelfia. Es la única parte. Después de ahí para allá, todo es en código, todo es en simbología. Y habla claro lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia, lo que guarda los mandamientos de Dios, lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día. Porque es que Jesucristo ni es católico, ni es adventista, ni es musulmán, no pertenece a ninguna denominación. Y es el error de los cristianos evangélicos pentecostales, que ellos creen que tienen la verdad absoluta, en su mayoría. Bien, entonces Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? No dijo los evangélicos, no dijo los católicos, él dijo lo nacido de nuevo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Es lo nacido de nuevo, no es lo evangélico, no es lo católico. Nacido de nuevo. Nacido. ¿Y cómo se puede hacer eso? Oh, ¿y cómo tú siendo maestro no sabes eso? Así como Nicodemo, hay muchísimo hoy en día. Habemos muchísimo. Como Nicodemo, que somos maestros dando escuela bíblica y todas las cosas, pero estamos oscuros. Hablando de algo que ni siquiera entendemos, porque no se nos ha sido revelado. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo, tú siendo maestro y no entiendes lo que te estoy hablando. Muchísimo que nos denominamos cristiano, evangélico, pentecostal, protestante. Hoy en día estamos así como Nicodemo, ciegos. Porque es que el mundo entero está bajo el maligno. Y no es lo mismo estudiar que tener revelación. Es bueno estudiar, pero junto con la revelación. Porque si nada más tiene estudio y no tiene revelación, lo que usted tiene es información. Y cualquiera tiene información, nada más hay que leer mucho y estudiar mucho. Es lo único que hay que hacer. Ahora, revelación no tiene todo el mundo. Si no, pregúntenle a Pablo, que estudió bajo los pies de Gamaliel, el hombre más fuerte en ese tiempo, y no estaba ciego. Estaba ciego porque es que no tenía revelación. Estaba oscuro, una venda tenía en los ojos. El apóstol Pablo, el más duro de los últimos tiempos, después de Cristo. Y estaba ciego así mismo hasta que tuvieron que tumbarlo del caballo. ¿Y sabe cuál es el caballo? El caballo era la soberbia, el ego, de que nos sentimos grandes porque tenemos tanto instituto, tanto conocimiento. Y también revelación, si tenemos mucha revelación, también el ego se nos puede subir si no somos humildes. Y a veces Dios tiene que poner un aguijón como a Pablo, para que nos azote y nos abofetee, para que no nos ensoberbezcamos, porque cuando ya no creemos que yo soy el que tengo la última generación y que yo tengo más código, no, te va a quedar también, te va a perder. Entonces, abramos los ojos, amigos que me escuchan, abramos los ojos que Cristo viene pronto, pero Él no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:1, ve, léelo tú mismo, que yo no me lo estoy inventando. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. No va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. No va a venir, dijo Pedro, porque Él no viene, porque Él le está dando tiempo a la humanidad que se arrepienta, porque el día que Él venga se perdió todo el que no entró al arca. Eso es lo que dice la Biblia. Es eso, mi amigo. Es eso lo que dice. Escudriña el Apocalipsis entero y tú te vas a dar cuenta que ahí hay una gente que guarda los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Se supone que si se acabó la gracia, ya no hay necesidad de guardar mandamientos ni de nada de eso. Lo que usted tiene que es morir o no ponerse la marca de la bestia, es lo único que hay que hacer, supuestamente, según lo que di que se van antes. Es lo único que hay que hacer. Pero sin embargo, aquí hay gente que guarda los mandamientos de Dios, quieren el testimonio de Jesucristo, y el Espíritu Santo dice, sí, ellos descansarán de su gran trabajo. ¿Y por qué que dice así? Si se supone que ya no hay que guardar nada de eso. Porque es que es una fábula. Nunca la iglesia se fue. Todo el tiempo se mantuvo ahí hasta que se sonó la final trompeta, y después de la tribulación de aquellos días, dice, entonces fue que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Mateo 24, versículo 29. Así que la paz de Dios sea contigo. Abre los ojos antes de que te agarren asando batata, que el Señor no va a venir ni por carta ni por espíritu, dijo Pablo, por nada de eso. Que ven una gente profetizándote de que Cristo viene ya, que esto, que aquello. Usted tiene que prepararse todos los días como si hubiera sido el último, porque usted no sabe si un carro lo culatea, usted no sabe cuándo se va a morir, y ya Cristo vino para usted si se muere sin Cristo. Entonces arrepiéntase todo aquel que no tiene a Cristo, porque el día de la hora de que usted va a partir de aquí nadie lo sabe, pero es el día y la hora. Pero sí se sabe la señal después de aquella tribulación. De ahí en adelante que usted tiene que estar así erguido, porque vuestro Redentor se acerca, dijo Lucas. Así que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Shalom, Adonai.